Y precisamente lo que yo quisiera en el día de hoy es hacer una reflexión con ustedes, con los profesores. Una reflexión alrededor de la ética, alrededor de la moral, alrededor de la deontología de la profesión, del oficio que desarrollamos al interior de la institución como profesores y maestros. Ustedes bien saben que la ética se fundamenta en los principios que rigen el comportamiento de los seres humanos y que lo que se busca con ese comportamiento, por un lado es la felicidad, pero por el otro lado es la obtención de la verdad y también, por supuesto, de la virtud y del deber ser. La ética, entonces, es un elemento fundamental de los principios que deben regir al ser humano como tal. Y eso cobra un nivel muy especial y particular en los profesores y maestros. Y tenemos que diferenciarla además porque muchas veces se confunde con la moral. Porque la moral finalmente es una fuerza de costumbre de una sociedad en una época y en un momento determinado que alrededor de sus situaciones particulares genera unos comportamientos o permite que se generen unos comportamientos que generalmente estén manifestados en reglamentos, en códigos, en leyes incluso. Por eso es que la moral ha cambiado tanto en las distintas sociedades. Algunas permiten unas cosas, otras permiten otras, otras son muy radicales frente a ciertos criterios, porque son formas de costumbre que tienen que ver con la historia. Pero a nosotros nos debe regir fundamentalmente es un comportamiento ético, que es como la finalidad suprema del hombre, que es lo que pretendemos nosotros como seres humanos, y más en un contexto universitario, en un contexto académico, en un contexto de formación de otras personas. Es como si buscáramos efectivamente la libertad, pero no la libertad que se trata de generar por emociones, que es relativa fundamentalmente al instinto, a la intuición e incluso a las leyes que una sociedad establece. No, es algo más profundo y personal que se fundamenta en la razón. Y por eso, en cierta manera, lo que estamos buscando es una forma mayor de perfección. Por eso, cuando nos corresponde como profesionales ser profesores, generalmente aparecen unos códigos, unas normas, que es lo que constituye la deontología de cada profesión u oficio. Jeremy Bentham decía que la deontología es la ciencia de la moralidad. Y cuando nosotros buscamos en una universidad desarrollar nuestro conocimiento alrededor de la libertad, necesitamos también una enorme responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Y esa responsabilidad depende del grado de conciencia de cada cual. Por eso, pues, la ética y la moral en una universidad como la nuestra exige primero que todo un respeto por nuestra profesión, por el conocimiento mismo que tenemos,
por la búsqueda de esa verdad que queremos conseguir a través del conocimiento, a través de la investigación, pero también a través de la reflexión. Y por eso, si queremos prepararnos en el marco de la universidad, tenemos que ser absolutamente responsables con el conocimiento que tenemos y prepararnos para ser maestros y para ser profesores. Tenemos que tener una especie de gusto por el saber, por el conocimiento, porque nosotros necesitamos que exista en ese conocimiento una clara responsabilidad social. Y por tanto necesitamos también adquirir una vocación de servicio. No es lo mismo el desempeño profesional con los conocimientos que adquirimos en la universidad para hacer una construcción, para hacer una vía, para llevar un caso médico o para llevar un juicio penal. El maestro tiene que tener además una vocación de servicio, querer lo que está haciendo, amar la enseñanza, y eso exige que seamos muy auténticos y que seamos capaces de tener un profundo respeto por el otro. Y cuando hablo del otro no hablo del compañero de la universidad, sino también del estudiante, un respeto profundo por el estudiante, que es el sentido de nuestra participación en la universidad. Un buen profesor es aquel que se preocupa más por los estudiantes mediocres, los que tienen dificultades para aprender, en última los estudiantes más malos del curso, porque es ahí donde se puede hacer una labor fundamental. Un estudiante bueno, inteligente, capaz, sobrado, casi que no requiere del profesor. Posiblemente requerirá de formas de conducta del profesor, del ejemplo que el profesor debe dar, para que sea capaz de madurar y que esos conocimientos sean mucho más útiles. Pero el profesor se mide fundamentalmente es en el estudiante malo, no en el estudiante bueno, capaz, inteligente, que muchas veces es capaz solo de salir como un buen profesional independientemente de la universidad en la que esté. Por eso el tema de un profesor no es solamente llenar de conocimientos a los alumnos, como si estuviéramos llenando una vasija, sino despertar en el estudiante el espíritu, encender el espíritu, como decía Sócrates. Es generar en él una capacidad de reacción, una capacidad de entender de lo que se está hablando, de cogerle amor y entusiasmo a la profesión que está desarrollando. Y muchas veces nos falta eso. Creemos que ser un buen profesor es ser docto y sabio y tener títulos, y resulta que no. Ser un buen profesor es ser capaz de penetrar en el alumno, de personalizar la docencia dependiendo del estudiante, ser capaz de motivar el aprendizaje, no basar la enseñanza en la autoridad, simplemente en la autoridad, aunque haya que tener autoridad, sino ser corresponsable con el estudiante en el proceso de aprender. Por eso yo quería que hoy
reflexionáramos un poco como profesores y maestros sobre, por ejemplo, el tema de la ostentación. Muchas veces nos paramos frente a los alumnos a ostentar sobre nuestros conocimientos, a descrestar a los alumnos con lo que sabemos, y creemos que eso es ser buen profesor, y no basta tener el conocimiento, hay que saber enseñar también, y saber enseñar es saber acompañar al alumno, y saber diferenciar un alumno del que está al lado, porque nadie es igual a otro, todos somos distintos, y todos tenemos capacidades diferentes para aprender, y expectativas diferentes. Y el profesor debe ser capaz de buscar esas expectativas, de tocar esas fibras del estudiante que lo inciten al conocimiento y a aprender. Y muchas veces no hacemos eso. Un profesor no es el que se burla del estudiante, el que lo humilla porque sabe menos que él, el que lo amenaza. Ese no es un buen profesor. Un buen profesor es el que acompaña, el que sabe ser guía. Tampoco es un buen profesor el que no da ejemplo, porque el mejor profesor es el que enseña con el ejemplo, y el ejemplo es el que se da en las prácticas profesionales, en el ejercicio mismo de la vida, en la forma de actuar frente a los demás. Cuando uno como médico le enseña a los estudiantes que están al lado frente a la cama de un paciente, deberían saber que el estudiante está mirando cómo el profesor está tratando su paciente. ¿Lo está tratando con respeto? ¿O lo ve como una persona más, como un número en una cama específica? Un estudiante está mirando cómo el profesor le pide permiso al paciente para intervenirlo, cómo lo toca, cómo lo acompaña en su dolor o en su proceso de enfermedad. Y lo mismo ocurre con las otras profesiones. El estudiante de Derecho está mirando cómo su profesor está tratando a la persona que tiene un problema y que está buscando ayuda, y cómo se comporta frente a la situación particular de cada uno de ellos. Por tanto, el ejemplo es un elemento fundamental del profesor. Pero si el profesor es corrupto, si el profesor lo que está enseñando es a actuar de manera indelicada, sin ética, sin moralidad, pues lo que aprende el estudiante es eso. Es a que lo único que se necesita es tener conocimientos independientemente del comportamiento del profesor como ser humano con los estudiantes y en la relación con la sociedad. Y desafortunadamente estamos penetrados en una sociedad que tiene muchas implicaciones de corrupción a todos los niveles. Y en eso la universidad tiene que ser absolutamente estricta y pulcra, porque no estamos en oficinas, ni en oficinas públicas, ni privadas, ni ejerciendo profesiones particulares. Estamos educando, formando, y la formación fundamental, como bien lo dice nuestra misión y nuestra visión, es formar seres integrales. Y un ser integral no es solamente el que tiene conocimientos, es el que es capaz de relacionarse con la sociedad,
es el que es capaz de tener un comportamiento ético frente a la sociedad para poder vivir en comunidad de manera adecuada. Y es aquel que es sensible por el medio ambiente, pero también por la inequidad social y por las dificultades de la gente. La sensibilidad es un elemento esencial que le tiene que transmitir el profesor a sus educandos para que al ir a la sociedad se comporten con ese espíritu de servicio, de responsabilidad social. Un profesor no puede ser más exigente de lo que es capaz de dar. Si yo con los exámenes lo que trato es de desquitarme del estudiante, no estoy siendo un buen profesor. Claro, he tenido más oportunidades de conocer más cosas. Puedo con las preguntas que hago y en la forma como las haga humillar al estudiante, pero de eso no se trata la profesión de ser maestro. Se trata de ser guía, de acompañar. Porque no solamente hay que saber, sino saber enseñar. Con claridad sí, pero también con respeto. Con amor por lo que estamos haciendo. Porque es la profesión más bella del mundo. ¿O cuál otra supera al del maestro? Ninguna otra. Si uno recuerda en su vida cosas buenas, generalmente son con los profesores que le enseñaron, que lo acompañaron. Por eso, en el día de hoy, nosotros queremos hacerle un homenaje al profesorado de la universidad, pero hacerle un homenaje es a ese profesor que sabe, que se preocupa por conocer, pero que trata a los demás con respeto, que sirve de guía y de orientador en los procesos de aprender, a un profesor que enseña valores, que enseña comportamientos para que el profesional que estemos formando realmente tenga esa misma sensibilidad con la sociedad a la cual debe ayudar. Mil gracias a todos.